Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de volver con estos prácticos consejos. Ante una cena o comida un poco más formal, no siempre sabemos cómo comportarnos. Hoy nuestra agente de imagen nos indica las normas de etiqueta, tanto básicas y sencillas en la mesa. Lo ponemos en práctica así, con el Plus de la Tarde que arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Tenemos un evento importante en donde nos encontramos con cualquier cantidad de cubiertos y no sabemos qué realizar. Y tenemos que empezar a avisar de que nosotros tenemos hambre, tenemos apetito. El primer paso que debemos hacer es agarrar la servilleta, desdoblar y colocar en nuestras piernas. Nunca se debe colocar en el cuello ni utilizar la servilleta para limpiar los cubiertos o las copas de repente que uno tenga, ¿verdad? Siempre con eso nosotros estamos avisando al mozo para que venga y nos sirva. En el caso de que ellos van a servirnos, nunca nosotros tenemos que poner los brazos en la mesa, porque eso limitaría la posición para el mozo para poder servir. Siempre ellos sirven del lado izquierdo, se retira del lado derecho. Son pautas que tenemos que tener en cuenta para lo que es en la parte de etiqueta. Otra cosa, cuando comenzamos a comer, nunca comencemos a comer si no está el anfitrión en la mesa, la persona encargada que nos invitó para el evento, o si de repente estamos en un evento social donde estamos todos sentados en la mesa, esperemos a que les sirva a todos y después podemos empezar a comer, a consumir. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, de no estar tocando nuestro cabello cuando estamos comiendo. Otra pauta también es de no estar, por ejemplo, utilizando los cubiertos cada rato, tocando y mirando qué hacer con los cubiertos, porque en este caso nosotros estaríamos mostrando inseguridad a lo que tenemos que hacer. Cuando empezamos a comer, siempre tenemos que empezar a comer desde afuera para adentro. Esa es la regla fundamental de cuando empezamos a consumir. Estos son los ítems que tenemos que tener en cuenta en etiqueta y protocolo. Espero que les sirva y lo pongan en práctica. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.